Gracias, muy amable. Yo creo que hay dos visiones, una interna y una externa o de presión internacional. La primera, definitivamente reconocer los aciertos que tuvo en los logros de empleabilidad, alfabetización, repunte económico y otras situaciones acertadas durante su gobierno. Sí, efectivamente, entre la constitución anterior y la que luego él propondría, hay una diferencia para poder ser reelegido en la presidencia. Uno de los grandes dilemas que le llevó a esta situación es justamente la interpretación constitucional respecto a su propia postulación en la reelección a partir de un referéndum que fue altamente criticado y que le dio la oportunidad de volver a ser presidente en este último periodo. Entonces, hay una serie de situaciones que generaron un malestar y una división o una fragmentación entre los grupos que lo apoyaban y que, por supuesto, la gota que derramó el agua del vaso fue justamente este proceso electoral en donde participaron observadores internacionales en materia electoral de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea. Ante la interrupción por 24 horas del conteo rápido y que generó un malestar porque allí hubo una cresta que le dio la diferencia de los 10 puntos cuando todavía no la alcanzaba, generó una interpretación que le dio la presidencia en la primera vuelta. Lo que tuvo que acontecer es que nunca se hubiese interrumpido ese conteo rápido en tanto salía el oficial para ver si se habían obtenido los 10 puntos de diferencia que le darían la presidencia a Evo Morales. La regla constitucional es 50+1 o el 40% de votos con una diferencia de 10 puntos entre un candidato y otro para obtener la presidencia. En esa segunda fórmula, la interrupción del conteo rápido, parece que hubo una manipulación. Los observadores internacionales por parte de la OEA emitieron un informe preliminar que salió ayer, que está justamente en la página de la Organización de Estados Americanos, donde visibiliza que hay una interrupción en la cadena de custodia del voto y que los propios peritos en caligrafoscopía determinaron que muchas de las actas estaban llenadas por la misma persona y que, por supuesto, había un servidor externo que nunca se ha podido determinar a quién pertenecía ni cómo, pero que contribuyó en este fraude electoral, vamos a decirlo así, y una serie de anomalías que interpretó la propia OEA que han llevado a justamente, por una parte, a que Evo Morales en un principio dijera que se repondrían el proceso electoral para que pudiese haber elecciones conforme a la ley. Pero en ese impas de tiempo que se hace entre reconocer que hubieron anomalías y esperar a que saliera el informe de la OEA, se genera un malestar que lleva a la gente a las calles y a la confrontación, donde justamente un ciudadano, no un político, un ciudadano que encabezaba un grupo de empresarios en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia, de apellido Camacho, Luis Fernando Camacho, eleva la voz para oponerse a este proceso electoral y luego lo secundarían otras voces de partidos políticos y de grupos políticos, el propio opositor Carlos Mesa, que estuvo en la primera vuelta, y se genera toda esta ola de presión que confrontan a Evo Morales y que lo llevan a la renuncia, invitado, dicen ellos, por las fuerzas militares de ese país, las mismas que le apoyaban, porque Evo Morales cuando asume la presidencia desprecia a los cuerpos policiales y se apoya en las fuerzas militares, las mismas que ahora no lo respaldan y que en cambio fueron las fuerzas militares el factor determinante para el cambio de la ecuación que se dio finalmente con la renuncia cuando el jefe de los ejércitos de Bolivia, del ejército de Bolivia, Williams Calimán, le dice, señor presidente, renuncie para evitar mayor violencia, más sangre, más muertos, porque los hubo en toda esta etapa convulsa, sin duda. Te hago la pregunta con esa precisión, el comentario con esta precisión, buscando provocar en ti una reacción respecto a qué pudo haber impulsado la caída de Evo Morales, porque inmediatamente pues sobra la suspicacia respecto a quién lo empujó y finalmente quién lo tiró. Bueno, pues hay muchos elementos. Aquí lo que estamos observando es que sí son las Fuerzas Armadas, pero secundadas por quienes. No sería muy justo decir que solo por los intereses de la derecha o los intereses empresariales que Luis Fernando Camacho mostró,
sino básicamente por la presión, repito, nacional de estos grupos, pero también internacional. La propia Organización de Estados Americanos presionó con este informe preliminar para revelar lo que estaba aconteciendo en el caso de Evo Morales. No dudo que haya un componente de materia de seguridad en el caso de tu periodista previo a mi intervención, en el tema de la producción de la hoja de coca, que por supuesto tendría que ver también con esta situación que permea en el mundo y que tiene que ver con el tráfico de drogas. No tendría los elementos, porque no soy Ministerio Público, para tal indagatoria ni para tal investigación. Pero lo que sí puedo decir es que finalmente la forma en que están sacando a Evo Morales es contraria a su propia Constitución y al régimen legal de Bolivia en este momento. Y también, a fin de cuentas, es un golpe, ¿lo ves tú como un golpe al bloque progresista en América Latina? Sí, en este momento podríamos decir que sí, pero hablar con tal generalidad sería un riesgo también, porque finalmente el bloque progresista constituye muchas cosas y no de suyo es totalmente negativo. No podemos hablar que las políticas de carácter social sean negativas. Entonces, tendríamos que definir qué es un bloque progresista. Aquel que quiere apoyar a los que menos tienen, me parecería entonces que es una bandera que todos deberíamos enarbolar. No creo que sea negativo. Lo negativo es cuando existe un discurso populista en el que no se incluyen a todas las voces representativas de una nación. Y entonces, en este caso, sí creo que tendríamos que estar haciendo un análisis mucho más severo de aquellos populismos negativos, ¿no? Yo lo que observo en esta situación es que si habían unas elecciones que no se respetaron y habían los mecanismos constitucionales para convocar a nuevas elecciones, no tenía por qué haber participado el ejército para echar al propio mandatario, no a través de un tribunal constitucional, no a través de los propios la Asamblea Legislativa, lo que es el Senado y la Cámara de Diputados. Creo que no se respetó